Géminis, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial fin de año. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto verte de vuelta. Vamos a empezar con la energía del mes de octubre. Y tienes la carta de la plenitud. Qué carta más hermosa. Esto te está hablando de un mes de octubre en el cual tú vas a sentir que ciertas cosas en tu vida han llegado a su punto máximo. Han alcanzado el clímax de una situación, de un punto en tu vida en el cual tú dices, perfecto, gracias, lo he logrado, ha terminado esta dificultad, ha terminado este problema, me siento feliz, contento con las cosas que tengo en este instante y con las cosas que están por venir en mi camino. Una energía de agradecimiento va a ser lo primordial para ti durante todo el mes de octubre. Es esa energía donde, a pesar de que tal vez te pudieron haber cerrado ciertas puertas, pudieron existir ciertos retrasos, tú estás viendo que todo esto te está indicando y te ha estado llevando hacia un mejor camino e incluso también a poder identificar áreas y cosas en tu vida que necesitaban cierto ajuste y ciertos cambios para ti. Vamos a ver la primera semana del mes de octubre. ¿Cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta de la Reina de Copas. ¡Wow! Mire, justo te hablaba como de un periodo de análisis, de revisión de tu vida. Y eso puede ser que lo hagas consciente, que te tomas una tarde, una noche para sentarte a analizar tu vida en general este año. O puede ser que suceda en lapsos, por periodos de tiempo en los cuales recuerdas por unos minutos ciertas situaciones y cómo pudiste superarlas o ciertas situaciones que te hubiese gustado cambiar durante este año. La carta de la Reina de Copas también te habla que la primera semana del mes de octubre podrías estar teniendo algún tipo de reunión importante o conversación con una figura femenina. Esto podría representar una entrevista de trabajo, una entrevista en general. Puede ser algo también que estés haciendo adicional, pero es una energía muy linda, muy positiva. Signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, van a tener algún tipo de contacto contigo, comunicación contigo durante esta semana. Incluso esto podría verse hasta una conversación con un padre, con una madre o con una persona que ha tenido este rol en tu vida. Y puede ser tú dándoles las gracias a esta persona. O pueden ser tus hijos o tus nietos dándote las gracias a ti también. Se aplica de esa manera. Hay esa energía fuerte de satisfacción, de felicidad, de estar alegres y contentos con la familia. Vamos a ver la segunda semana del mes de octubre. Cómo marca para ti lo más importante de la semana. Tienes la carta de El Colgado. Y esto me está indicando de que, mira, al salir esta carta y tener esta energía de una figura femenina acá, viene a mi mente el pensamiento de que ahora, para algunos, puede funcionar de esta manera. Tal vez ahora tú tienes hijos, tal vez ahora tú has pasado por ciertas situaciones o ciertas circunstancias en tu vida y ahora tú puedes comprender el punto de vista de por qué tu padre, tu madre, tus abuelos, quien te haya criado, actúa de cierta manera en tu vida. Y es esto como que ahora que tienes tus hijos puedes comprender por qué tus padres actuaron de cierta manera. Para algunos de ustedes ese es el mensaje. Para otros, déjame canalizártelo de otra manera. Me están hablando aquí de ponerte en los zapatos de las otras personas. Y va a haber una oportunidad que se te va a presentar, Géminis, durante el mes de octubre, para la segunda semana, de poder tú estar en los zapatos de otra persona. Es el mensaje lo que colocan mis guías en mi mente para los que esto no tiene que ver con familia ni con hijos. Eso puede ser en el trabajo. Para algunos de ustedes tal vez sea una posición en un trabajo actual o una posición nueva, pero temporal. Por eso es que colocan mis guías en mi mente tú ponerte en los zapatos de otra persona. Y creo que va a ser como por un periodo de tiempo, así que a algunos de ustedes tal vez les va a estar llegando una oferta de trabajo temporal. Pero esto es algo bueno, es como si fueras a cubrir una licencia, como si fueras a cubrir unas vacaciones, como si fueras a hacer un proyecto temporal. Esto lo veo por corto tiempo. Pero el impacto
que va a tener ese proyecto, ese trabajo de corto tiempo en tu vida, y el impacto positivo, vas a sentirlo por los siguientes años y por el resto de tu vida. Esa oportunidad va a dejar una gran huella en tu vida, o incluso puedes ser tú quien dejes una gran huella en la vida de las personas que te toque conectar, contactar, trabajar con, servir. Pues servir, si estamos hablando de que tienes un propósito de vida como de sanación o de maestro, ¿no? Maestra espiritual. Pero wow, esa energía me ha encantado, eso de colocarte en los zapatos de una persona. Mira, coloco en mis guías la imagen esta, ¿sabes? Cuando se hace la celebración del Día de los Niños, donde los niños ocupan la posición del padre o se seleccionan a los niños destacados de cierto colegio y toman la representación o toman el puesto por ese día de un político, de un presentador de televisión. Hay algo así contigo para el mes de octubre. Puede ser para estos temporales, puede ser que estés trabajando, consigas un trabajo en un hospital temporal para hacer terapias, asistencias, ayuda. Puede ser pues que te corresponda ser asistente de alguna empresa importante, de alguna persona importante. Puede ser que te toque hacer unas vacaciones o estar un periodo como invitado en un programa de televisión. ¿Por qué no? Claro que sí. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Acéptalo. Wow, tienen que mantenerme al tanto, mis guerreros de Géminis, con estas energías, ¿eh? Me ha encantado esta canalización para ustedes. Vamos a ver la tercera semana del mes de octubre. Tienes la carta del Caballero de Bastos. Estas son noticias que van a llegar a ti rápidas. O esto incluso también puede estarte hablando acerca de una persona con esta carta del Caballero de Bastos que se acerca a ti a buscar tu opinión. Puede ser alguien que está interesado en conocerte para una relación. Puede ser entrevistas que tú tengas que estar realizando. Pero hay movimiento hacia ti de personas que te van a estar buscando, de personas que van a querer conectar contigo para la tercera semana del mes de octubre. Esto puede ser un caballero o una dama, depende de tus preferencias. Recuerda, esto puede aplicar para cualquier género. Adáptalo con la persona o el género que a ti te guste. Pero es esa energía de alguien que demuestra interés, tal vez por la exposición que tú puedes llegar a tener en este nuevo trabajo, en esta nueva oportunidad. Esto que va a ser temporal, pero tal vez para algunos de ustedes el impacto sea por el resto de tu vida, pues puedes encontrar el amor verdadero allí, para algunos. Para otros tiene que ver entonces con el impacto ese que tú dejas en la vida de otras personas. Y va a ser muy bien recibido. ¿En qué andan ustedes, mis guerreros y mis guerreras de Géminis? Tienen que... Cuéntenmelo. Ahí en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Manténme al tanto de cómo se dan las cosas. Igualmente mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Wow, la cuarta semana del mes de octubre. Esta es una energía que tienes que aprovecharla y tienes que conectar con ella al máximo. Abundancia, familia feliz, una gran felicidad. Vas a formar parte de una familia. Es como si tú fueras a llegar a formar parte, fueras el nuevo integrante. Si eres músico, cantante, vocalista, pianista, baterista, cualquier artista, como aplique contigo. Hasta incluso algunos que puedan estar interesados en pintar, porque colocaron en mi mente como que eres el artista invitado. O formas parte eres el nuevo integrante. Ese es el mensaje que me llega. Cuando vi esta carta del 10 de oros, mis guías me dijeron, Géminis es el nuevo integrante. Así que, felicidades. Tal vez si comienzas el mes como invitado o invitada en un programa de televisión o de radio, oye, hay que visualizar, hay que manifestar. De esa manera, colocando en tu mente metas grandes, metas altas, es que logras alcanzar las cosas. Utilizando la ley de la atracción, sintiéndolo, pensándolo y reconociendo que ya es realidad. ¿Por qué no? Puede que comiences en el mes recibiendo esta invitación. Este puede ser tú viendo la invitación, que se contacta contigo el productor, la productora, para que con esta carta de la segunda semana, pues entonces tomes la decisión, la aceptas y
Parece que para la cuarta semana ya podrían estar teniendo conversaciones o negociaciones con respecto al dinero. Igualmente esto te lo estoy canalizando con esta energía de televisión, pero puede aplicar a ti en cualquier otra área de trabajo como te lo indiqué. De política, de asistente de mercadeo, cubriendo un puesto por un periodo de tiempo, puede aplicar como tú quieras aquí. Pues como resuene contigo, ¿no? Con lo que esto es en tu carrera. Pues porque son lecturas generales. Oye, octubre está. Vamos a ver cuál es el mensaje del propósito de vida para ti o tu vocación. Esto también puede ser un mensaje que te dicen aquí tus guías de cómo puedes canalizar las energías para que te sucedan cosas positivas. Y no las retengas, no retengas bloqueos a ti. Vamos a ver. Para Géminis. Wow, tienes la carta de abundancia infinita y está justo al lado de ese pocotón de monedas que ves allí, que eso es dinero en exceso, en abundancia. Pero este es dinero colectivo, lo veo así como un dinero colectivo que llega a ti. Y es por el trabajo que vas a estar haciendo, que este trabajo involucra a un grupo de personas. Y ese grupo de personas van a lograr el éxito. Tal vez decidas o recibas una invitación para formar parte de un grupo musical indie, así, nuevo. Van a ser exitosos. Aplícalo a ti como eso resuene con tu vida. Pero tus guías, el propósito de vida, te habla de que vas a estar recibiendo abundancia infinita. Porque estás en tu camino. Y como estás cumpliendo con tu propósito de vida, el universo, Dios, va a estar apoyándote y asegurándote de que todas las puertas frente a ti se abran. A ver, Géminis, ¿cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti? Esto puede tener que ver con amor propio, no necesariamente tiene que ser de relaciones. ¡Wow! Te sale la carta de las finanzas y la carrera. Dice que en estos instantes, para la mayoría de ustedes, el enfoque, lo principal es tus finanzas y tu carrera profesional. Que tu amor está concentrado y está conectando con eso. Y que una vez que cumplas ese proceso de sentirte exitosa, de sentirte exitoso, entonces podrás enfocarte más ya en la parte amorosa. Pero parece que en estos instantes el enfoque es hacer dinero, lograr el éxito. Y estás encaminado, estás encaminada hacia eso. Y si no te sientes así, pues créeme que estás llegando a este proceso, estás llegando a esta etapa. Vamos a ver cuál es el consejo de Dios para ti, el consejo divino que te mandan tus ángeles, que te manda el universo. Vamos a ver qué quieren decirte. Puede ser un tiempo, un día, un mensaje adicional. ¡Wow! Y no puedes decir que no te lo he venido advirtiendo, pronosticándote desde el inicio de esta lectura. Éxito, triunfo para ti. Está escrito, está en tu destino, de ser reconocido, de ser reconocida, de tener ese éxito, de tener ese triunfo, de lograr tus metas. Está marcado para ti, está destinado a tu vida. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas negras, cómo cierras el mes en general. Me voy a quedar con esta carta. ¡Wow! 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 Mira. Increíble, y son las cartas negras, ¿eh? Si tú estás conmigo desde el inicio de mi canal, sabes lo impactante y lo fuerte que son estas cartas. Y te están diciendo aquí que cierras el mes con la carta del 10 de copas. Y cuando esta carta cayó, lo primero que colocaron mis guías en mi mente fue enamorado o enamorada. Cierras el mes enamorado, enamorada. Puede ser enamorado o enamorada de tu carrera, enamorado o enamorado de ti, de tu vida. Por eso es que tienes esta carta de la plenitud iniciando el mes. Porque si en estos instantes, Géminis, te estás sintiendo de que no hay progreso, estás sintiendo de que no estás avanzando, te sientes estancada, estancado, pues es la última vez que te vas a estar sintiendo de esa manera, porque emocionalmente, y por lo que se ve aquí, para la mayoría de ustedes, materialmente, viene progreso para tu vida, viene avance para ti. Vienen cosas completamente distintas que van a estarte haciendo sentir en la cima. Carta más hermosa.
Para algunos también puede ser, como te había mencionado, que por medio de este trabajo, conoces a alguien con quien te podrías llegar a enamorar y tener una relación que va a impactar y marcar tu vida por los años que quedan por venir. Creo que eso es una canción, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes vayan a hacer algún trabajo con Gloria Estefan. ¿Me avisan? ¡Wow! No me quiero ir del octubre, está bella esta energía. Vamos a ver el mes de noviembre, cómo marca para ti el mes de noviembre. ¡Wow! Tienes 3 cartas, las voy a mantener. Tienes la carta del creador. Esto te habla de una energía de creatividad, es lo que percibo para ti, una energía de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos conceptos. Es la energía general para ti del mes. Es esa energía de conectar también, puede ser con tu creador, con Dios, con el universo, con tus ángeles. Conectar y buscar esta luz, dar el agradecimiento también por esas grandes bendiciones que desde el mes de octubre van a estar manifestándose en tu vida. También para algunos de ustedes, pues con grande éxito y con grandes poderes, como se dice, vienen grandes responsabilidades también, y eso podría estarte generando cierto tipo de presión o estrés sobre ti, porque honestamente para algunos de ustedes viene reconocimiento público, viene fama, viene algo que vas a hacer que va a impactar la vida a raíz de esa oportunidad que te van a dar. Y puede ser una oportunidad corta, pero el impacto, como te dije, para ti, tu vida y las personas a tu alrededor va a ser importante. Así que te están hablando de que recuerda durante el mes buscar siempre la armonía, busca algún tipo de práctica religiosa, espiritual, orando, meditando, como con lo que tú conectes, para que mantengas siempre tu centro y mantengas siempre tu armonía. Porque va a ser primordial para ti y para que el éxito continúe en tus pies, continúe en tu camino. Que tengas ese balance y esa conexión directa con Dios, esa conexión directa con el universo, que es lo que te va a mantener centrado, es lo que te va a mantener con los pies sobre la tierra. Y eso es un mensaje también. Cuando vi estas cartas que me llegó para ti, si te fijas, esta carta tiene estas raíces, y no lo veo como una energía negativa por las cartas que le acompañan y por el mensaje que me dicen mis guías. Lo veo como que tú te vas a mantener, a pesar de la presión que puedas tener pública, la presión que puedas tener de éxito, te vas a mantener siempre con los pies y las raíces bien plantadas, que nadie te va a poder sacudir. Pero este es el momento indicado, noviembre es el momento indicado. Empieza todo esto desde octubre. ¿Por qué? Porque antes tu estado mental, tu actitud, tal vez no estaba preparada para poder recibir esto. Ahora sí. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti la primera semana del mes de noviembre. ¿Puedes creerlo? Ya se acabó el año en la lectura. Pues todavía faltan 3 meses, o depende de cuándo estás viendo esta lectura. Tienes la carta de la sacerdotisa. Es la carta que sale para ti para la primera semana del mes de noviembre. Y esto me está hablando aquí de escuchar a tu intuición sobre todas las cosas. Y parece que parte del trabajo que vas a estar haciendo también, recuerdas que te hablé al inicio de colocarte en los zapatos de la otra persona. Eso también podría tener una connotación un poco más espiritual, donde estamos hablando acerca de, o un poco más emocional, mejor dicho, hablando de empatía. Y aquí con esto me están diciendo que recuerda escuchar siempre a tu intuición. Y recuerda siempre expresarte y que todo lo que hagas tenga una intención. Antes de iniciar las lecturas, cuando yo estoy haciendo mi meditación y estoy canalizando los mensajes para todos ustedes, yo también establezco la intención de la lectura, que es para poder brindarles una guía, para poder brindar los mensajes que son necesarios para poder elevarnos espiritualmente. Entonces me están hablando de una energía similar, que es la primera semana, que establezcas la intención de lo que tú vayas a hacer en el trabajo que tengas. Si eres abogado, si eres doctora, si eres publicista, si esto es para ti es algo que la línea artística, establece tu intención al inicio del mes. Esto también podría estarte hablando de una entrevista, una conversación con una persona muy espiritual.
puede estarte hablando de que puedes estar pasando por un cambio donde empiezas a conversar con personas espirituales, hablar de espiritualidad, ya sea término personal o término profesional. Es la energía que percibo para la primera semana. Lo principal en noviembre va a ser establecer tu intención. ¿Qué quieres lograr? Y siempre y cuando lo que tú quieres lograr tenga una intención o un objetivo en base al amor, compasión, una intención positiva, los resultados, ¿para qué te digo? Van a ser como esa carta, llenos de abundancia infinita. La segunda semana, aquí te quieren hablar las cartas de 2 en 2, de 3 en 3. Te sale la carta de la Reina de Oros para la segunda semana, acompañada de la Reina de Bastos. ¡Wow! Mire, tienes bastantes energías divinas femeninas aquí, presentes en esta lectura para ti. La sacerdotisa, Reina de Bastos, Reina de Oros. Reina de Bastos, energías de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Reina de Oros, energías de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Puede también que tengas estos signos dentro de tu carta astral, tu carta natal, así que solamente puede ser una confirmación. La segunda semana, yo veo aquí esta energía con la Reina de Bastos, una energía de fortaleza, una energía de empoderamiento. Hay algunos de ustedes tal vez que con estas energías aquí estén pensando en hacer algún tipo de activismo. En lo que sea que tú creas, pues esto marca como un activismo en defensa de, en defensa de las mujeres, en defensa de los derechos de las mujeres. Puede haber algo similar como esto. También podría estarte haciendo algún tipo de representación, pues al tener la sacerdotisa, la Reina de Oros y la Reina de Bastos, de hacer algún tipo de... Estás como rindiéndole honor, un tributo, un tributo a mujeres. Puedes tú asistir a un tributo de mujeres, puede ser que tú estés haciéndole un tributo o estés decidiendo hacerle una cena a tu mamá, a tus hermanas, a toda la familia, particularmente las mujeres. Por eso es lo que lo marco para la segunda semana del mes de noviembre como este tributo. Puede ser también un tributo que estés haciendo o obras o ofrecimientos que estés haciéndole a tus seres queridos, particularmente mujeres, pueden ser hombres también, pero principalmente mujeres que estén en el más allá. Esto ya pasó y estás haciendo algún tipo de actividad como pues para honrarlas, porque eso es lo que me marca fuerte. Honrarlas, celebrarlas, amarlas, o puedes estarlo haciendo en vida, haciéndole algún tipo de actividad, tributo, celebración, tal vez cumpleaños, para alguna familiar o personas a tu alrededor, ¿no? Algún tipo de aniversario o celebración. Puede funcionar de esas dos maneras. Principalmente estas energías femeninas que van a ser como importantes para ti. La tercera semana del mes de noviembre. Tienes la carta del 10 de bastos. Y esto me hace referencia nuevamente a la carta de la represión que vimos en la energía general. Para la tercera semana puede que algunos de ustedes estén sintiéndose agotados con esta carta. Puede que estés colocando muchas cosas sobre tus espaldas. Eso pueden ser responsabilidades, mucho trabajo, mucho estrés, mucho enredo. Porque con el ritmo que se ven las cosas, aquí hay como un balance también, un juego entre tu trabajo y tu vida personal. Puede también esto hacer una representación de que estás dedicándote tanto a tu trabajo y a tus finanzas y la carrera, pues justo quedó aquí esta carta, que estás descuidando un poco tu vida personal. Y esto aquí es un llamado de atención en estos instantes diciéndote, oye Géminis, guerrera, mi guerrero, tienes mucho peso sobre tus espaldas con respecto al trabajo, es momento de bajar un poco las revoluciones, Hay tal vez esa energía de que algunos no quieren bajar las revoluciones durante el mes de noviembre por temor entonces a perder el terreno ya ganado. ¿Pero a costa de qué quieres continuar ganando terreno? ¿A costa de tu salud mental? ¿A costa de tu tranquilidad y de poder tener noches tranquila para poder dormir? Esa es la pregunta que te tienes que responder.
¿A costa de qué quieres continuar triunfando, quieres continuar el éxito? Y presta atención a lo que te dije. Continuar triunfando, continuar teniendo el éxito. ¿Qué pasa? Claro, porque el éxito es tuyo. Atentos con eso, ¿eh? La cuarta semana del mes de noviembre. Vamos a ver para ti. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a ver. No. Ahí se queda esa carta. No, señor. Ahí se queda. Allí se queda esa carta. No. No venga. Tienes la carta del 6 de oros. ¡Wow! Mira, algunos de ustedes efectivamente, esto también energía que te hablé como de activismo, podría también ser algún tipo de organización no gubernamental a la cual tú tal vez quieras participar o quieras formar parte. Con esta carta del 6 de oros, aquí yo veo una energía de dar y de recibir. Veo flujo de dinero entrando y saliendo de tus arcas. Y eso es muy positivo, porque si antes el dinero estaba estancado porque no había, ahora hay en abundancia. Y veo que tienes el dinero circulando. Y una de las cosas que yo digo, pues también en mis sesiones privadas, es coaching. Cuando tienes el dinero estancado, el dinero no fluye. Entonces cierras la oportunidad para que siga entrando más dinero. Pero si pones tu dinero a circular de maneras estratégicas, entonces el mismo dinero regresa a ti, fluye. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues le compras a tu vecino o a la persona que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio, pones tu dinero a circular. Cosas necesarias, por supuesto, ¿no? No es malgastar. Pero de esa misma manera en la cual tú das, recibes multiplicado por 3. Porque aquí se ve con la cantidad de cartas que te salen a ti, doble, 3 cartas a la vez, tú vas a estar recibiendo lo que tú das, regresa triplicado para ti. Y eso es esta energía, interés como formar parte, o puede ser incluso también de que a título personal, principalmente teniendo estas energías aquí en la tercera semana, tú digas, ¿sabes qué? Es momento para yo dar y voy a hacer voluntario este fin de semana o esta última semana del mes de X organización. Hay esa energía también. Puede ser alguna amistad que te puede invitar también a formar parte de una actividad de voluntariado familiar, una amistad, alguien que conozcas. Puede ser algo por medio del trabajo también a finales del mes de noviembre. Vamos a ver cuál es el propósito de vida para ti, para el mes de noviembre. ¿Qué mensaje quieren darte aquí mis guías? Libertad. ¡Wow! El mensaje que te están dando es de que tú eres libre de escoger el camino que quieras en la vida. Tú eres libre de hacer lo que tu corazón te pida. Tienes esa energía de libertad, esa energía de alegría. Eres un alma libre, un alma nómada. Un alma que tal vez esta oportunidad que viene aquí para ti te permita viajar. Mira que mencioné la palabra nómada. Así que tal vez algunos de ustedes esto requiera viajes. Pero principalmente el mensaje aquí es la libertad. Y mira esos delfines tan hermosos, ¿eh? Que están allí saltando de alegría con tu presencia divina. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti? Como te indiqué, esto puede ser amor propio, no necesariamente tiene que ser amor de una relación, para algunos puede ser amor de una relación. ¡Wow! ¿What? ¿Qué pasa acá? Tienes doble confirmación. Pues tienes 2 cartas confirmándote acerca de la libertad. Dice que es tiempo de tomar control de tu vida. Wow, estoy en shock, la verdad. Porque tienes 2 cartas, una al lado de la otra. Cartas de los arcángeles, de los oráculos divinas, hablándote de libertad y de libertad, pegadas. Así que, vamos. Algunos de ustedes, mis amadas guerreras de Géminis, mis guerreros de Géminis, necesitan analizar muy bien en el mes de noviembre acerca de qué libertad te están hablando aquí. Las cartas del oráculo
los arcángeles, Dios, qué mensaje te están queriendo dar acerca de qué es esa libertad. ¿Es libertad porque te estás limitando y por eso necesitas esa libertad? ¿Es libertad porque tal vez te sientes atascado en una relación, en una situación que no te permita alcanzar el éxito? Pero es lo principal aquí de buscar la libertad. Esto también podría estarte confirmando de que los pasos que vas a estar dando desde el mes de octubre y durante todo el mes de noviembre te va a llevar mucho más cerca de tu libertad financiera, de obtener tu libertad emocional y de poderte sentir de que finalmente tienes el control de tu vida profesional y tu vida personal. También puede aplicar de esa manera. Y esa libertad puede hacer referencia a eso. Wow, me ha encantado esta lectura para ti. Estas energías están muy buenas. Bueno, esa carta se volteó. Es la carta del mensaje divino para ti, el mensaje que te envía Dios, que te envían tus ángeles. Y dice, mantente positivo. Igualmente voy a sacarte otra. Dice que mantengas una actitud positiva. Que esa actitud positiva es la que va a lograr que se manifiesten en tu vida los planes, los sueños, tus deseos, tus anhelos. Wow, Géminis. Ok, esta es la que quiere hablarte. Oportunidad. ¿Sabes qué? Esto marca como una nueva oportunidad para ti también que se va a estar presentando. Déjame retomar estas cartas durante el mes de noviembre. Escucha tu intuición porque tal vez esto puede estarte indicando de que viene una oportunidad para ti que tienes que tomar y que esa oportunidad te va a estar dando la libertad que tú necesitas. Estas dos reinas pueden ser dos empresas, dos negocios, dos personas con las cuales te puedes estar entrevistando para una nueva oportunidad financiera, para una nueva oportunidad laboral. Y por ejemplo, si esto lo conecto con la energía del mes de octubre, de esa oportunidad temporal que va a llegar para ti, esto podría ser esa conversación donde te indican que quieren darte una oferta de trabajo en ese lugar, pero yo veo aquí que te van a estar llegando dos ofertas de trabajo, por eso tienes también esta carta de oportunidad y la carta de que te mantengas positivo, porque parece que van a ser dos empresas que van a querer contratarte en base a ese trabajo temporal que hiciste. Y tal vez esta energía del 10 de bastos te está diciendo de que pues tú te crees Superman, te crees la Mujer Maravilla y tú dices, pues yo puedo hacer los dos. Piensa bien las cosas. Porque aquí, si te conecto a esta carta también del 6 de oros, es esa energía de que no puedes estar en dos lugares a la misma vez, porque eventualmente te vas a cansar y vas a descuidar uno de los dos, que tienes que tomar una decisión. Eso también puede aplicar para algunos de ustedes en el amor, tal vez tienen dos personas, dos propuestas de amor, tengas que enfocarte en qué es lo que tú quieres, pero esto en el mes de noviembre te va a dar una gran libertad. ¡Wow! Me tienes que mantener al tanto, por favor. Ustedes saben que yo los quiero a todos ustedes como si fueran parte de mi familia. Ustedes son mis grandes amigos. Así es que manténganme al tanto de cómo se ven estas cosas. Yo muy feliz de que esto se les manifieste. ¿Cómo cierras el mes de noviembre? Con las cartas negras. Vamos a ver. ¿Cómo cierras el mes de noviembre? Tienes la carta del 5 de bastos. Y esto me indica que hay una energía de cierto conflicto y tiene todo el sentido que tengas ese conflicto para el final del mes de noviembre, particularmente con estas energías que están aquí, porque este conflicto es interno. ¿De qué hago? ¿Cuál va a ser la mejor decisión? Y es algo que podría también estar como ejerciendo cierta presión sobre ti. Continúo con mi proyecto independiente. Acepto esta oferta de esta empresa. En verdad yo pensé que nada más esto iba a ser temporal por una semana, 2 semanas, un mes. Ahora me quieren hacer una propuesta más larga, pero tal vez yo no voy a poder continuar con mi emprendimiento. Pero es mayor exposición, dinero seguro. Y puedes tener ese conflicto y estás aquí diciendo, busca tu libertad, busca tu libertad, busca tu libertad. Así que creo que la respuesta para algunos de ustedes, al final, como yo siempre les digo, ustedes toman la decisión que ustedes consideren que es la más conveniente para tu vida y yo siempre te voy a apoyar y la voy a respetar. Pero lo que recibo es, toma la decisión que te dé libertad. Entonces analiza tu situación de vida, analiza las oportunidades estas que se van a presentar en noviembre y escoge la que tú sientas que te va a brindar más libertad. Déjame sacarte una más para el cierre de noviembre con esa carta del 5 de bastos.
La carta de la rueda de la fortuna. ¡Wow! Y esto es esa energía en donde aquí hay gente a tu alrededor, que lo estoy canalizando de una manera distinta a ti, para ti, que pueden darte el consejo. Busca a tu consejero, busca a tus consejeras espirituales, que pueden ser también ese grupo de mujeres, que te van a dar la guía y la idea de lo que tienes que hacer, que va a ser correcto para ti. ¡Wow! Tienes apoyo espiritual, tienes apoyo. Y esto también me marca de que fuerzas divinas están intercediendo por ti, para que todas estas cosas se manifiesten, y esto es gracias a tu pensamiento, a tu actitud y a todo lo bueno que has hecho en el pasado. Vamos a ver el mes de diciembre. Si estás disfrutando de esta lectura conmigo y todavía y has llegado hasta el mes de diciembre, pues déjame tu like, tus deditos para arriba. Gracias por estar junto a mí. Y recuerda volver a ver esta lectura cuando estamos más cerca del mes, para que puedas tener frescos estos mensajes y saber qué hacer para octubre, noviembre y diciembre. El mes de diciembre, la energía principal para ti es momento a momento. Y con esto veo ese mensaje nuevamente así como baja la velocidad un poco, disfruta el momento, porque es como si las cosas en tu vida fuesen a cambiar así, de esa manera tan rápida que va a llegar diciembre y ni cuenta te vas a dar. Y es como que baja las revoluciones, disfruta del mes, disfruta del momento, disfruta lo que tienes, disfruta cómo están las cosas sucediendo en tu vida, disfruta cómo está todo manifestándose a tu alrededor, para que cada segundo de estas bendiciones, de estas cosas maravillosas que se van a manifestar en tu vida, las puedas saborear y las puedas disfrutar, porque siempre van a quedar contigo. Así que ese es el mensaje principal en diciembre. Disfruta del momento. No te estreses acerca de, lo que voy a hacer el otro año y quiero hacer esto. Diciembre es un mes para que disfrutes tus triunfos, para que dejes de correr porque has llegado a tu meta, y para que goces de ese triunfo, goces de ese éxito. Éxito que tienes aquí marcado. ¿Por qué no se ve? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver la primera semana del mes de diciembre para ti. ¡Wow! Mira, tienes la carta del 3 de oros. Ya sé por qué te dijeron que disfrutes momento a momento y que goces, que bajes un poco las velocidades, porque es que no vas a parar. Empiezas el mes de diciembre con reuniones, y estas reuniones que yo veo son como para planificar el 2021. Es como que te van a agendar todo lo que tienes que hacer para el 2021. Esto puede ser algo personal, que estás haciendo a título personal en tu casa, como puede ser acerca de estas oportunidades de trabajo o una oportunidad de trabajo que se te vaya a presentar. Entonces están ya desde la primera semana de diciembre organizando enero 2021, febrero, marzo, abril. Ya te tienen agendado, o vas a tener agendado, creo que es los primeros 6 meses, me están indicando mis guías. Pues los primeros 3 meses ya los vas a estar agendando esa semana. Si eso es algo de trabajo que es una obligación, tienes que hacer eso, tienes que agendar tus entrevistas, agendar tus presentaciones. ¡Epa! ¿Por qué no, mis artistas? Claro que sí, lo mereces, piensa en grande, vamos. Que sea a nivel profesional solamente, planea y agenda tus compromisos laborales. Si son clientes que tienes que visitar, pues porque eres vendedor, vendedora, pues igualmente, vamos. Pero en tu vida personal, no te me vayas, por favor, de la primera semana de diciembre a estarme planeando lo que vas a hacer en marzo. Puedes tener una idea, pero vive el momento, vive el mes de diciembre cada día, poco a poco. Me acaban de decir algo acerca del 3 de diciembre. Por alguna razón parece que el 3 de diciembre va a ser importante para algunos de ustedes. Atentos con eso. La segunda semana del mes de diciembre, vamos a ver. Tienes la carta del 2 de oros. Mire, con esto para ti veo nuevamente esa energía de que vas a estar en corredera la segunda semana del mes de diciembre. Tienes que estar en 2 lugares a la misma vez.
Y para algunos de ustedes van a estar pensando en cancelar uno de los dos. Atentos con eso. Esto puede ser tal vez que tienes un compromiso, tienes que tener. Tienes un compromiso laboral y a la misma vez hiciste un compromiso personal. Por eso es que la organización va a ser importante también para ti, vivir momento a momento, porque hay cosas tal vez que puedes olvidar o se pueden traspapelar. Y es importante entonces que tengas esto. La segunda semana de diciembre para algunos de ustedes también puede ser importante que busques ayuda y que tengas a alguien que pueda tener control de tu agenda, que tenga control de tus citas, control, que te ayude, un asistente o una persona que pueda ayudarte a establecer ciertas cosas, una amistad incluso. Oye, por favor, acuérdame acerca de esto. Alguien con quien tú quieras mucho y que te quiera mucho a ti también, ¿eh? La segunda semana eso necesitas organización, agendarte, tener a alguien que te ayude o pueden incluso estarte asignando a un asistente. Porque hay esa energía de querer estar en dos lugares a la vez. Y es como si dos citas también pudieran estar así. Una empieza a las 3 y la otra a las 3:30 y tú dices, claro, por supuesto, yo puedo, yo llego. No, porque entre una y la otra el tráfico se va a poner pesado o la distancia es bastante larga y no vas a llegar. Así que cuidado con eso, especialmente si son dos presentaciones, si eres artista. Cuidado con double book, agendar doble las citas. Si no eres artista, igualmente, recuerda que puedes tener dos compromisos personales, 2 entrevistas de trabajo, el mismo día, a la misma hora, o con 30 minutos de distancia o 15 minutos de diferencia, y tú dices que, pues yo llego. No, revisa la distancia, los lugares, pues me están diciendo que no vas a llegar. O ese día, si hubieses podido llegar, pues el tráfico va a estar complicado. Lo voy a dejar aquí, pues cayó justamente ahí esa carta y la voy a dejar ahí, el 10 de espadas. Y con esto de el estar en dos lugares a la vez, veo nuevamente estrés para ti con esta carta del 10 de espadas. Y honestamente, tengo que decírtelo, Géminis, con esta carta quedas mal. Con uno de las dos personas, uno de los dos compromisos que tenías, vas a quedar mal. Así es que es preferible cuando esto venga para el mes de diciembre, automáticamente asegúrate de revisar 2, 3 veces, que esos son números que te han salido aquí las cartas varias veces, de 2 en 2 y de 3 en 3. Asegúrate, mira, 2 y 3. Asegúrate de revisar 2 y 3 veces tus citas, tus compromisos, tus agendas y que no choquen. Porque esto puede dejarte mal. No puedes quedar así. Uy. Ahora que estás advertido, lo resuelves con la carta del Papa. Por eso te digo, vuelve a ver esta lectura acerca del mes de diciembre para que no se te olvide esto. La tercera semana, éxitos, triunfos y victorias. Recuperación. Si alguno de ustedes olvidó este mensajito, la tercera semana yo veo que tú buscas la manera de hacer eso, de recompensarlo, de balancearlo. Tercera semana, éxitos, triunfos, victorias, reconocimiento. La verdad está de tu lado. Experiencia. Con esto también hay una energía que percibo para algunos de ustedes, tal vez de dar algún tipo de tener una conversación importante con familiares o personas cercanas a ti. Puede ser una entrevista o también colocar en mi mente la palabra conferencia. Puede que estés dando una conferencia o asistiendo a una conferencia importante para ti. Wow. Y la cuarta semana, tienes la carta de el mundo. Prepararte. Pues si eres artista, esto te está indicando, mira, que te hablé de que si tienes presentaciones, organizarlas para el 2021, esto puede hablarte de una gira mundial. Oye, si no eres artista, esto puede estarte hablando de un viaje que quieres estar haciendo para finales del mes de diciembre. Puede ser un viaje relámpago. Mira, porque con esta carta de las de espadas me vino a la mente así como un relámpago. Puede ser un viaje repentino, un viaje relámpago. Es como si dijeras, voy a hacerle caso a Jota y voy a pasar año nuevo lejos de todo el mundo, cero trabajo, nadie. Obviamente vas a pedir tu permiso y todo lo demás, ¿no? Y te desconectas y pasas año nuevo en otro país, en otra ciudad. Así sea nada más la noche del 31 para el primero, para el 1 de enero. Tú dices, listo, me fui. Hay una energía de esa.
Y mira que iniciaste octubre con la carta de la plenitud, pues que hace referencia al mundo por este círculo. Yo lo conecto de esa manera. Y tienes el mundo acá como diciendo, iniciaste en grande y terminas el año en grande. ¡Epa! ¡Wow! Esta lectura también aplica para los que tengan Géminis en su signo ascendente y su signo lunar también, ¿eh? ¿Cuál es el propósito de vida para ti? ¿Cuál es el mensaje que te dan? Vamos a ver para ti, Géminis, opciones. Wow, el mes de diciembre va a ser un mes en donde tú escoges ahora, en donde tú decides con quién quieres estar, con quién quieres pasar las fiestas, en dónde quieres trabajar, a quién quieres entrevistar, qué es lo que quieres hacer. Y para algunos de ustedes le están indicando con esta carta de las opciones de que considera convertir algún hobby en tu carrera. Y esto puede ser el resultado de todas estas experiencias de octubre, noviembre y diciembre. ¡Wow! Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del romance para ti. Y mira que en noviembre tienes oportunidades. En diciembre, opciones. Dicen 2 cartas de vuelta y te salen de 2 en 2. Esto también podría representar opciones en el amor, porque aquí te está diciendo esta carta del romance de que es el momento para conocerse entre ustedes, el uno con el otro, y que la manera en la cual tú revelas tus secretos más profundos, y que esa persona también lo hace, que corresponde, la unión entre ustedes dos en el amor se hace más fuerte. También esto te puede estar indicando de ese proceso de, oye, no te vayas a estar saltando los pasos, ve momento a momento. Se conocen, ven si son compatibles, salen a citas, se siguen viendo, se cortejan y luego entonces ven si eso puede llegar hasta más allá. No es esa energía de que te conocí hoy y ya mañana somos novios, ¿no? Momento a momento. Y también te quiso salir la carta de es seguro para ti volver a amar. Así que parece que ese enfoque entre octubre y noviembre del trabajo va a valer la pena y va a darte resultados, porque ya en diciembre tú te puedes sentir listo, lista para volver a amar con esta carta. ¡Wow! No quiero que esta lectura termine, está maravillosa. Vamos a ver cuál es. Terminas el año en grande. El mensaje de Dios para ti, el mensaje divino de tus ángeles. ¡Wow! Viene algo mejor. O sea, si tú pensabas que todo esto, octubre y noviembre, habías logrado el éxito, habías triunfado, dicen con esta carta, mis guías y el mensaje que te mandan es que no tienes ni idea de lo que es, lo que verdaderamente viene para ti. Si tú pensabas que habías triunfado, no. Ahora es que va a venir el triunfo para ti. Terminando diciembre, iniciando el 2021. ¡Ay, ay, ay! Eso está fuerte. Está muy bueno. Imagínate, si mira toda la maravilla que hemos visto aquí en octubre, en noviembre, y tú sabes que si te sale una carta pesada, yo te la digo, y no te han salido cartas tan pesadas, ¿eh? Han salido cartas maravillosas. Imagínate si esto es éxito, triunfo, el mundo, hacer giras a nivel mundial de entrevistas, hacerlas o darlas, tener reconocimiento en tu labor, en tu trabajo, y aquí te están diciendo, Dios, el universo, tus guías te están diciendo, ay, y ni sabes lo que viene para ti en el 2021. Vienen cosas 3 veces mejores. ¡Wow! Vamos a ver cómo cierras el año con las cartas negras, un mensaje adicional para ti. Con la carta de el diablo. Y mira, y en esta ocasión, cuando cayó esta carta, te voy a dar el mensaje que recibí. Yo te veo a ti en control. Te voy a decir el mensaje como lo recibí, pero no te asustes. Y no tiene la connotación negativa. Te voy a explicar. Yo te veo a ti como esta persona. Yo te veo a ti como el diablo. En el sentido, no que seas malo ni que vayas a ser malo. No te aferres a esa energía. Pues esta es la carta que te salió. Pero yo te veo a ti así, controlando tu vida, en control de lo que esté a tu alrededor. Tú en mando.
Tú no eres estas energías de que están siendo manipuladas o están siendo controladas. Tú manipulas tu vida, tú manipulas lo que quieres. Tú lo que piensas, lo deseas, lo expresas con tu boca y se te hace realidad. Esa es la energía que percibo como vas a estar cerrando el año. Con esa energía de que tú estás en control. ¡Wow! Tú estás al mando. Eso, tú estás al mando. ¿Quieres que veamos una carta para el 2021? Así para verlo en general. Si quieres que la vea, pues déjame tu like, tu dedito para arriba. E igualmente déjame en los comentarios si quieres que haga una lectura para el año 2021. A ver, un mensaje general. ¿Cómo va a ser el 2021 para Géminis? Tienes la carta de el Sota de Oros. Y esta carta te habla de que va a ser un año que vas a recordar por toda tu vida. Y esta carta, siento que esa moneda que está allí es todos tus triunfos, todos tus logros, que los vas a tener así pegados en tu corazón. Va a ser un año que vas a llevar por el resto de tu vida siempre pegado a tu corazón. Siempre vas a recordar el 2021 con muchas alegrías y vas a tener los mejores recuerdos de tu vida en el 2021. Esa es la energía que percibo para ti. ¡Wow! Absolutamente magistral esta lectura para ti, Géminis. Increíble. Gracias por haber estado junto a mí en esta lectura, un poquito extensa, pues como es la de fin de año, lo requiere. Gracias por estar acompañándome en esta lectura, gracias por dejar tus likes, compartir tus videos, compartir este video, dejarme tus nombres, tus comentarios. Estoy nervioso por todo lo bueno que viene para ti, Géminis. Pues gracias, gracias, gracias. Solo eso puedo decirte. Por todo tu apoyo en mi canal desde que inicié, por todo tu apoyo todos los meses, todas las semanas. Los aprecio, los quiero mucho. Te decreto mucha luz y progreso.